Saludos amigos, el modelo de desarrollo dominicano, aunque en apariencia definido temprano entre finales de la década de los 60 y de la década de los 70, en opinión de algunos expertos aquí consultados es de aparición tardía, con respecto a los ejemplos de países que abandonaron el atraso provenientes del llamado tercer mundo. Otros consideran que faltó perseverancia para seguir adelante con iniciativas desarrollistas que habían dado éxito. No obstante, el modelo de desarrollo ha afrontado con éxito numerosas pruebas que hacen en ocasiones tambalear a algunos de sus sectores básicos, como es el caso de las zonas francas y de las manufacturas en general, pero ha sobrevivido a las adversidades. ¿Cuándo inicia este desarrollo industrial dominicano según los registros de Carlos del Pradel? Mira, lo primero que hay que entender, Pedro, es que la industria es sinónimo de desarrollo y crecimiento. A las naciones desarrolladas se le llaman naciones industrializadas. No por casualidad. No por casualidad. Y nosotros entramos un poco tarde y realmente comenzó el gran esfuerzo después de la muerte de Trujillo. Las cosas no suceden por coincidencia. Y eso es un mensaje que yo quiero dar aquí en tu programa y tratarlo con amplitud. Si tú quieres desarrollar un sector, el Estado tiene que empeñarse y el sector privado tiene que empeñarse en el desarrollo de ese sector. Y fue lo que sucedió en el caso del sector industrial. Lo primero que se hizo en el Consejo de Estado fue crear el Ministerio de Industria y Comercio, que antes se llamaba Trabajo, Comercio, yo no recuerdo cuántas cosas. En el 62. Pero en el 62 también se crea la Corporación de Fomento Industrial, que si bien su función era administrar las industrias que eran de Trujillo, jugó un papel fundamental. Tuvo un magnífico staff al principio de su gestión. Pero también se creó en el 62 la Asociación de Industria, que en aquel momento y por mucho tiempo fue el eje fundamental del sector privado dominicano. Lo que los industriales decían era lo que se hacía y era el sector más influyente de la sociedad. Entonces, la creación de fomento, la creación de la Asociación de Industria fue el inicio. ¿Qué hicieron los industriales? Nosotros necesitamos incentivos porque si no es imposible desarrollar la industria. Y en el gobierno del triunvirato se promulgó la famosa ley número 4 de incentivo industrial, que sirvió para el desarrollo industrial, pero lamentablemente fue utilizada también con fines políticos, porque la ley se fundamentaba en la importación libre de materia prima, pero fue utilizada también para comedores económicos, se importaban libre muchísimas cosas, y se fue deteriorando el propósito de la ley. También hay quienes le atribuyen al modelo la afectación de la arritmia o falta de perseverancia en lo que se consideró bueno para el país en su momento, pero que luego se abandona. Si hubiese necesidad de hacer una crítica, y las críticas son buenas porque son constructivas, es que los dominicanos no hemos tenido la suficiente perseverancia para darnos cuenta de que dar énfasis a un sector nuevo que se entienda que tiene mayor potencial no tiene que ser en detrimento de los demás, porque el crecimiento es algo armónico. No puede crecer una parte, que crezca la cabeza de un ser humano sería muy desproporcionado, que crezcan los brazos, lo que sea. ¿Usted interpreta algún momento en el tiempo en que se hizo así? O sea, que se detuvo un sector para darle paso a uno nuevo. Yo creo que es parte de la evolución de la economía dominicana. Vamos a ver. Bueno, es parte de la evolución. El sector agropecuario en una época fue muy relevante, luego perdió importancia con respecto al sector emergente que era la industria. La industria a su vez perdió importancia con respecto al sector emergente que era el turismo. Y el turismo ha estado perdiendo relevancia en favor de sectores emergentes que son una incógnita. Son una incógnita en el sentido de que son sectores que tienen más que ver
con la economía local que con la internacional. Andy fue persona clave para poder lograr lo que en economía llaman los profesionales una desregulación del mercado interno y en sentido general de nuestra economía, porque contribuyó con el armamento ideológico cuando no lo existía, cuando no lo teníamos claro, para convencernos a todos de una apertura de la economía y de la conveniencia de esa acción, de cómo eso se iba a reflejar en calidad y precios. Sorprendente. Y de cómo también se iba a reflejar en una mejor gobernabilidad. Cosas que comprobamos con el tiempo, porque si él nos lo predicó, finalmente materializaron de esa manera. Bueno, Andy, ¿por qué crees que tomó tanto tiempo a nosotros los dominicanos? Que es verdad que tenemos mentalidad isleña y los insulares llegamos tarde siempre a los escenarios del pensamiento, de las ideas, etc. Pero ¿por qué nos tomó tanto tiempo a nosotros, como entrada a la década de los 90, para entender que la desregulación del mercado era necesaria? Mira, lo primero que uno tendría que decir, Pedro, es que el modelo de sustitución de importaciones que se estableció en República Dominicana fue establecido tarde aquí. O sea, si tú comparas con las experiencias del sudeste asiático que también ensayaron con ese esquema, ellos se nos adelantaron con la sustitución de importaciones entre 15 y 18 años. ¿Ah, sí? Sí, entonces ellos pudieron ver las limitaciones que tenía ese modelo de proteccionismo bastante intenso, y cuando ellos deciden comenzar a transitar de sustitución de importaciones a promoción de exportaciones, que era la otra opción que se tenía, en ese momento fue que nosotros, en 1968, empezábamos con la Ley 299 a montar ya de manera formal un esquema de protección basado en una serie de incentivos, barreras al comercio, altos aranceles. O sea, cuando ellos salían, nosotros entrábamos. Así es. Entonces, se fueron creando capitales en el país. No hay duda de que la Ley 299 permitió un proceso de acumulación de capital interesante en el país. Se fomentaron ciertos nichos en la industria, donde diferentes grupos empresariales comenzaron a controlar espacios importantes del mercado interno. Gracias a la barrera arancelaria y no arancelaria, ellos disfrutaron durante un buen tiempo de altos niveles de protección. Eso les permitió acumular, y esa situación de beneficios adquiridos, de intereses creados, hasta cierto punto fue convirtiéndose en una especie de barrera para que en un futuro se pudiesen hacer reformas, porque desmontar intereses en cualquier sociedad, hacer reformas que alteren el esquema de distribución de renta, obviamente que es un proceso doloroso, es un proceso que tiene costos, y la clase política en el país tradicionalmente ha sido muy cuidadosa en cómo administra ese proceso de distribución de costos derivado de reformas. O en algún momento muy dependiente. También, pero no se podría decir eso del presidente Balaguer. Yo no me atrevería a decir eso, que el principal responsable de comenzar a desmontar ese esquema fue el presidente Balaguer, y estuvo más motivado quizás por la crisis macroeconómica de aquel. Entonces tú recuerdas 1988, 89, 90, los grandes déficits fiscales, la gran inflación, la caída de los ingresos fiscales. Y ante un momento de desesperación, el presidente Balaguer, escuchando propuestas, por ejemplo, que venían del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas, que tenía un acuerdo con la Universidad de Harvard, que pudo aglutinar un equipo de expertos fiscales de categoría mundial. Recordarás también aquel griego Constantino Vaitsos que estuvo en el país, los tiempos de César Miquel. Y a partir de ahí se armó, a través del Secretariado Técnico de la Presidencia, estaba José Antonio Herrero, un economista cubano brillante que residía en República Dominicana y estaba trabajando en Ucamaima. Lograron armar todo un esquema de reforma que comenzó con el desmonte de los aranceles,
en septiembre del año 90, con un decreto, ley del presidente Balaguer. Yo recuerdo que estaba en Palacio ese día que el presidente Balaguer anunció eso, que eso iba por decreto, y tenía un industrial a mi lado que me decía, pero Andy, no entendí, ¿cómo que esto entra el 15 en vigencia ahora, el 15 de septiembre? Pero eso tiene que ir al Congreso. Digo, no, es que él está diciendo que lo va a pasar por decreto. En el fondo ellos saben que si lo meten al Congreso, eso se va a dilatar mucho tiempo ahí y no pueden esperar. Entonces, de manera administrativa van a iniciar con la reforma y después esperarán la aprobación. Pero eso es inconstitucional. Digo, puede ser, pero ya es una decisión que tomó el Ejecutivo. Sería bueno que ustedes le digan a él que eso es inconstitucional. Y ahí mismo se acabó la discusión porque no le iban a tocar ese tema. Después de todo, el golpe no era tan dramático porque no olvides que aunque los aranceles eran muy altos, aduana antes del decreto calculaba los impuestos sobre la base del 1 por 1. Ah, sí. Claro, entonces cuando se mete, cuando se mete la baja arancelaria, eso lo recuerda muy bien Kuki Giuliani, cuando se mete la baja arancelaria dramática, al mismo tiempo se metió en aduana la tasa de cambio del mercado libre para liquidar. Pero no satisfizo a Giuliani, porque Giuliani, a Héctor, sí, que esperaba una mejor repercusión. Bueno, pero las recaudaciones, tú recuerdas que volaron, o sea, sí, el presidente Balaguer se sintió muy contento porque la reforma arancelaria, en vez de tumbarle las recaudaciones, se la aumentó, le ayudó a reducir el déficit fiscal. La inflación se dio. En esos momentos, yo creo que ya, no sé si estaba ya Toral en el Banco Central, no recuerdo, pero creo que sí. Si fuésemos a ayudarnos por las cifras, ustedes saben que una nación se considera desarrollada después que tiene un per cápita de 12.000, porque eso es lo que han tenido, lo que han avanzado hacia el primer mundo. A partir de $12.000 por persona, una economía comienza a considerarse entrando a la zona del desarrollo. Nosotros estamos a la mitad. Pero no debe satisfacernos eso. Correcto. Obviamente, si comparamos un siglo atrás, 50 años atrás, obviamente que ha habido un adelanto notable, muy considerable. Sí, así es. En el año 2012, este modelo de desarrollo económico que referimos es el responsable de un Producto Interno Bruto que suma el equivalente a $60.000 millones, 60 veces más que los casi $1.000 millones de 1962. Carlos, yo preferiría que pasemos revista, entonces, ¿cómo impactó la industria desde que surge en el Producto Interno Bruto? Porque antes de incorporar las zonas francas, porque por alguna razón se ha querido siempre mantener a zonas francas, porque tiene un tratamiento fiscal especial. Todos sabemos que las zonas francas no pagan ningún tipo de impuestos. Sí, pero es manufactura. Pero es manufactura, no olvidemos eso. No olvidemos. Sin embargo, la industria, la manufactura dominicana, la que se dedicaba al mercado interno y también a exportación, porque había algunos sobrantes que se exportaban. Obviamente. Esa ha tenido una participación trascendente en lo que es nuestro Producto Interno Bruto de hoy. $60.000 millones comparado con los 970 y tantos que era a la muerte de Trujillo. Pero lo que hay que destacar, Pedro, y ojalá podamos en el programa ir más ampliamente sobre este tema del crecimiento, no solamente del sector industrial, sino de otros sectores, es que tan pronto se perdió esa iniciativa inicial, esos incentivos iniciales, esas facilidades iniciales que eran esenciales para que tú pudieras competir en República Dominicana con un producto procedente de Europa o de Estados Unidos. Si no se hubiera hecho eso que se hizo, olvídate de zona franca, aquí todo el mundo hubiera sido comerciante. Entonces, eso comenzó a partir, la participación de la industria comenzó a decaer. Yo te diría a finales de la década del 90, principio del 2000. Pero ese gráfico que usted tiene muestra, sin embargo, que hubo un momento, ¿en qué año es tan alto como
esa participación? Eso es 98, 99. Cuando adquiere el 30 y tanto por ciento del Producto Interno Bruto, ¿en qué año es? O esos son el periodo 1970, 1985. De 70 al 85 tenía más de un 30%. No, y es porque es mi serie, pero también si tú lo echas un poco para atrás, en los años últimos de la década del 60 también. O sea que comenzó con fuerza, un sector que comenzó es inmediatamente. que le dieron todas las facilidades y el sector público y privado enfocó sus actividades en el sector industrial. Pero hay un punto de inflexión que es aquí, cuando comienza a bajar. En esa Pero línea roja. no es... ¿Qué año es ese? Ese es el 99, pero no es, Pedro, que la industria ha perdido su impulso. Lo que ha pasado es que la economía se ha hecho más grande, la hay más economía intervinientes. se ha concentrado en otras actividades. Pero lamentablemente esas otras actividades en los últimos 15 años no son generadores de riqueza primaria. Porque cuando tú desarrollas la telecomunicación es un sector de soporte de los sectores productivos. Cuando tú desarrollas el sector financiero es un sector de soporte de la actividad económica, el seguro, etc. Pero en los últimos, no sé, 13, 14, 15 años, lo que se ha puesto énfasis en la economía dominicana es el desarrollo de actividades que no son productivas primarias. No son los verdaderos motores del crecimiento. Como se ve en este cuadro, solo en los años de fuertes crisis de suministro interno, combinados con decrecimiento de la economía nacional, hubo superávit de la cuenta corriente de la balanza comercial. Si se fueran a cumplir las premoniciones de los principales gremios empresariales del país, la economía nacional y, por tanto, el actual modelo económico debió haber colapsado hace décadas. Con ello queda demostrado que nuestra economía crece, aunque acumule un déficit en las cuentas comerciales, lo que se explica por la fuerte dependencia de la economía internacional. A eso es que refiere la Asociación de Industria cuando dice que de 500.000 empleos que tenía la manufactura en el 2000, ha perdido a la fecha 100.000. Solo le quedan 400.000. El sector manufacturero ha demostrado fortaleza. Porque la gente decía, no, esa industria va a desaparecer desde que le quitan los incentivos. Sobrevivió. Algunas desaparecieron, pero nosotros hemos podido enfrentar los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Ya los productos norteamericanos compiten libremente con los nuestros. Hemos podido competir con los productos europeos. Nosotros hemos podido competir con los acuerdos de la OMC que liberaliza el comercio a nivel mundial. Somos la única nación de habla hispana, esto hay que decirlo cada vez que sea necesario, que forma parte de los dos grandes mercados abiertos que hay, el mercado de los Estados Unidos y el mercado europeo, la única de habla hispana. Que te da una serie ¿cómo se llama esto? Facilidades para tú exportar, de retos, pero también te crea una competencia terrible en tu propio mercado. Sí. Y el sector industrial, aun cuando ya se han eliminado, todo se cerró el FIDE, se quitó el encaje legal, ya no hay aquella tasa cambiaria que favorecía a las materias primas. Aún eliminado todo eso, ahí tú tienes varias industrias del país que compiten exitosamente. Es verdad, en calidad y precios. En calidad y precios. Eso no hubiese sido posible si no se hubieran dado los incentivos iniciales. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir. Que la gente le ha cogido con que los industriales se favorecieron con regímenes especiales. Era absolutamente necesario. Cuando uno ve, pasado el tiempo ya, uno tiene que reconocer primero que muchas industrias nuestras, quizá en un principio con mucho temor, pero con el tiempo se fueron acomodando a las nuevas reglas, fueron mejorando la calidad de la presentación de sus productos, aumentaron la variedad, crearon divisiones de comercialización interesantes, donde formaron alianzas estratégicas con multinacionales para ellos traer parte de los productos que antes envasaban aquí o producían aquí
lo traían directamente, y entonces hicieron una mezcla interesante y lograron los grupos industriales grandes preservar posiciones porque tenían unas enormes ventajas de los canales de comercialización y distribución y le sacaron rentas ahí bien hechos. O sea, además de que hicieron contacto con las transnacionales grandes y recibieron refuerzos gerenciales sí, que se instalaron aquí. Claro. Y comenzaron a hacer apreciación más directa del mercado. Y el consumidor, como tú bien dices, se benefició. Hubo bajas de precios sustanciales. Calidad y precio. Calidad, variedad, una mejor atención. Un sector que no se dio cuenta del golpe de la reforma. Yo recuerdo que con mi padre, yo siempre le decía, mira, papi, tú pensarás que quizás esta reforma a quien va a golpear preponderantemente es al sector manufacturero industrial. Esta reforma le pone presión a todo el mundo. El sector comercio, yo le decía, va a sufrir porque lo que viene va a provocar un esquema donde los pequeños comercios y medianos comercios que no tengan capital y agilidad para transformarse y expandirse, van a ser desplazados por grandes comercios que van a encontrar en las economías de escala espacios para ir tomando posiciones cada vez más grandes. Y eso es lo que se ha visto. Uno ha visto aquí los grandes supermercados, por ejemplo, cómo se han ido metiendo cada vez más ramas, porque a medida que se van metiendo en más ramas, el costo marginal de meterse en esas ramas, dado unos gastos administrativos que tienen, son bajísimos, pueden operar con menor precio y desplazan a los pequeños que están limitados a una, dos o tres ramas. Y efectivamente ha sido así, o sea, la globalización, la apertura, no solo constituyó un reto para nuestra industria, que yo creo que en buena parte lo pudo acomodar, no lo acomodó mejor, porque todavía el país sigue atrapado con unos problemas de ineficiencia energética que sin lugar a dudas nos afectan en términos de competitividad. Pero a pesar de todo eso, a pesar de las rigideces de nuestro mercado laboral, que es un tema pendiente de la reforma que va a haber que abordar con el tiempo, yo entiendo que el sector industrial más o menos se acomodó. El sector comercial, algunos lograron dar el brinco, otros no, y con el tiempo probablemente lo veremos perder importancia en el mercado. Es algo que el gobierno tiene que saber que va a ocurrir. Y nada, yo creo que ha sido una experiencia rica, como tú bien dices, una pena que comenzamos tarde con esta reforma. Si tú tomas el caso de Singapur, el caso de Taiwán, mismo Corea del Sur, ellos tuvieron sus esquemas proteccionistas muy temprano y dieron el giro muy rápido. Nosotros empezamos tarde y nos dilatamos, Al comenzar en el 90... teníamos 10 y 15 años de atraso. Sí, claro, ya venía el esquema de promoción de exportaciones operando en el sudeste asiático 14 o 15 años. Y no solo eso, que allá las industrias fueron muy agresivas con el gobierno en exigirle la reforma educativa. Una de las cosas que uno advierte en el sudeste asiático es que los empresarios allá desde temprano se dieron cuenta que su futuro en el mercado mundial iba a depender de cuán calificada fuese su mano de obra. Lamentablemente aquí yo siento que nos tomó mucho tiempo darnos cuenta de eso. Fíjate que la lucha por la inversión en educación más intensa es de hace pocos años. Durante aquellos momentos no se pensó en la importancia para la industria, por ejemplo, de tener mano de obra altamente calificada. Y entonces ahora nos encontramos que en esos nichos nosotros no podemos entrar. Tú te vas a países como Chile y Costa Rica, por ejemplo, están muy metidas en toda la industria de desarrollo de software. Y tú dices, pero ¿y por qué ellos sí, nosotros no? Bueno, porque ellos temprano entendieron la importancia de estar metidos con la reforma educativa, nosotros no. Mención especial respecto a la solidez y permanencia en el tiempo del modelo merecen las remesas en monedas duras de la diáspora criolla, que en más de 1 millón de personas se ubican en territorio de Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y varias capitales y ciudades importantes de Europa. Sus aportes anuales se aproximan a los 4.000 millones de dólares. Las remesas, lo mismo que la inversión extranjera directa, han venido a sustentar una de las particularidades del modelo, que
que por ser dependiente de materias primas y productos semi-elaborados extranjeros, se apoya en un persistente e histórico déficit en la cuenta corriente de la balanza comercial. En los últimos tiempos, los sectores más involucrados con el desarrollo nacional, los involucrados directamente, estamos hablando aquí de los gremios empresarios más importantes, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Asociación de Industria de la República Dominicana. En los años 60 también. Sí, que ya existía con otro nombre, pero en los últimos tiempos estos grupos de empresarios y algunos economistas y también centros de estudios económicos han dicho que el modelo está agotado y que por tanto al modelo necesita cambios. Una de las cosas que yo siempre como reportero he llamado la atención es que nunca han dicho de cuáles cambios, o sea, tan solo han dicho cambios. Me da la impresión, tengo la impresión de que lo que se quiere es volver otra vez a la etapa de los incentivos fiscales fundamentalmente para mantener a flote una industria manufacturera esencialmente que necesita quizás de esa protección para poder sobrevivir en un ambiente de competencia que ha generado la globalización. Pero bueno, ¿cree usted que el modelo, este modelo que hemos dicho que ha tenido esas virtudes, que ha elevado el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que era de 900 y tantos millones de dólares a la muerte de Trujillo, lo ha llevado a 60.000 millones, o sea, 60 veces más? Bueno, ese modelo está agotado. Mira, pretender que un modelo sea eterno, eso no está dentro de la lógica de ningún modelo. O sea, todos los modelos requieren de alguna renovación. O ajustes. O ajustes. Y lo que no lo hacen, bueno, pues simplemente desaparece. Tú conoces el modelo socialista, ¿no? Cómo el modelo socialista se anquilosó, ¿eh? Y por eso fue sustituido, ¿no? De manera que yo pienso que el modelo, si es que se puede definir un modelo propiamente de desarrollo dominicano, en un principio yo separaría lo que es el crecimiento del desarrollo. A lo largo de estos últimos 50 años, la economía dominicana, como tú lo destacas en la reseña, ha sido una de las economías líderes en crecimiento en América Latina. A punto de acumular un per cápita de encima de 5.700 dólares. Actualmente. Actualmente. Pero ese per cápita, si tú tomas el año 2000, está más que duplicado. Más que duplicado. En apenas 10 años de esta época, de esta década, de este siglo, ¿no? Pero ese modelo que nos ha permitido crecer a más de un 5% en 50 años, en el largo plazo, que ahí donde sorprendente. Ahí donde, sí, por encima de la media de América Latina, ¿no? Sin embargo, con todo y que hemos logrado digamos que buenos niveles de acumulación del capital, eso es innegable, eso está a la vista, ¿no? Tiene sus sesgos, si se quiere, en lo que es la distribución. O sea, se ha creado riqueza. Como tú bien destacas, el per cápita de la economía dominicana, en este momento, en tan solo 10 años, más que se ha duplicado. Y debe ser el más alto de toda Centroamérica y Caribe, a excepción de Panamá, que por Costa Rica puede ser que nos aventaje Costa un Rica poquito, ¿no? muy lejos todavía. Estamos entre los más altos de la región, excluyendo algunas islitas caribeñas, por supuesto, ¿no? Y incluyendo los caribeños, que son 50, 60 mil habitantes, que si tienen unos ingresos importantes. Y son posesiones, básicamente, sí. territorio, ¿no? Todavía en condiciones semicolonias, ¿no? Entonces, en el caso específico del modelo de crecimiento de la economía dominicana, sí hay frutos, hay logros, ¿no? Basados, como tú bien destacas, en esos grandes sectores de la economía. Esos son los sectores, de una u otra forma, con alguna que otro matice, con algunos que otros cambios. El sector azucarero, lógicamente, no es lo que fue en los años, lo que todavía era en los años 60 y aún en la década del 70, que yo te diría, ese sector, esa base económica tradicional fue la que sustentó digamos, la renovación de la economía dominicana. Lo que fue el desarrollo del turismo, ¿de dónde emerge el turismo? ¿En qué se sustenta? En ese sector tradicional. Y de la penalidad que hay del 36% que se le Exacto, fue en ese sector que se basó lo que fue el desarrollo y el impulso de los demás sectores. Entonces, el modelo o esa economía ha permitido un crecimiento.
En los últimos 8 años, la inversión extranjera directa ha representado más de 2.500 millones de dólares por año en promedio, y en el 2012 rompió récord histórico con más de 3.000 millones de dólares. En esta primera década del siglo XXI, cuando los conceptos neoliberales entran en quiebra y la globalización expone todas las debilidades del capitalismo hipertrofiado, cuando un modelo concebido y desarrollado por dominicanos, aprovechando puntuales asesorías de organismos multilaterales, logra implantarse y tener éxito. Pero aquí se ha desarrollado no el área que conviene al país, sino el área que ha sido rentable para que el sector privado pueda invertir, y de ahí entonces el gobierno se ha convertido en un sostén de esa iniciativa privada. Miren, planteado, ese es el diagnóstico que hemos hecho. O sea, es indiscutible que se concentró la mayor parte del desarrollo manufacturero principalmente en la capital. Pero uno ve también, en cierto modo, que Santiago y sus gestores tradicionales han perdido terreno. Sí. Te lo quiero decir con claridad. Sí, así es. Por ejemplo, la familia León Jiménez transa buena parte de sus inversiones con el capital extranjero. Así es. Tanto en cigarrillos como en cervezas. La familia Brugal, vamos a ubicarlo entonces en el Cibao, transa su tremenda empresa también con extranjeros. La Ucamaima, antiguo Camaima, que ahora es Pucamaima, fue tan previsora que se preparó para que en la década gloriosa, yo la llamo la década gloriosa de los 70, que es cuando maduran las políticas públicas que se diseñan en el segundo lustro de los 60. La Ucamaima fundó la Facultad de Ingeniería de Minas. Sí. Y por tanto es la principal suministradora de Falcon Bridge Dominicana y de Rosario Dominicana, dos grandes desarrollos que fueron emblemáticos de la economía dominicana de la década de los 70 y los 80. Pero luego la cierra, en el momento en que precisamente la minería toma un segundo aire. O sea, parecería también que quienes estuvieron diseñando en gran medida lo que era la planificación de desarrollo cibaeño, como que perdieron la ofensiva y han cedido terreno. Mira, el padre del desarrollo del Cibao es don Víctor Espaillat Mera. Sí. Que fue el hombre... Revisor. Sí, y que puso en el mapa nacional a Santiago. Desgraciadamente, y esto es una crítica a mi ciudad, a mi región, que la defiendo con uña y diente, y por eso ni siquiera he venido a vivirme a la capital, me he quedado en Santiago y allá voy a morir cuando tenga que morir. Pero las generaciones futuras, las generaciones después de esos viejos, no han sabido continuar con esa política. Y de pronto surgió una nueva gestión económica de personas sin abolengo en el Cibao y que no venían de las familias tradicionales empresariales. Pero igualmente exitosas. Correcto, correcto. No, y son ahora las que han llevado en sus hombros el desarrollo y el impulso que ha tenido Santiago y el Cibao en estos momentos. Pero a las familias tradicionales de los Espaillat Mera, de los Cabral, de los Tavares, fueron sustituidos por los García, una familia que venía de pobre, por los Estrella, de una familia pobre, por los Capellán, de una familia pobre, de Clase, de una familia pobre, pero hoy son la cabeza visible de el desarrollo que está teniendo Santiago y digamos, la vinculación que tiene, no solamente ya el sector industrial, sino en todos los sectores, los servicios y hasta en la comunicación. Pero, por ejemplo, ese sector de Zona Franca, que fue muy golpeado hace, digamos, unos 7 u 8 años atrás, hoy ha sido un momento de recuperación. Está en un segundo aire. ¿Quiénes lo han dado? Lo han dado precisamente ellos. ¿Los que confiaron? Los que confiaron, pero con un impulso, y esto también hay que decirlo, del gobierno del presidente Fernández. Sí, así es. En un momento en que el sector Estado. Estaba completamente caído, en el suelo. Sí. Sin embargo, no supieron utilizar esa ayuda del gobierno del presidente Fernández. Y hubo algunos que utilizaron eso para beneficio particular y para resolver otros problemas. Afortunadamente... Muchos no han devuelto siquiera el dinero prestado. Así es.
Entonces fue una burla a una buena intención del presidente Fernández. Pero yo creo que la zona franca, con este segundo aire que están teniendo, pueden salir. Pero quiero decirte algo. O sea que se puede recuperar terreno perdido. Sí, pero déjame decirte algo. A un grupo de empresarios, nosotros les sugerimos, digamos 10 años atrás, antes de la crisis. Yo tengo 26 años siendo profesor de economía de la Pucamaima y una de las materias que imparto es precisamente comercio internacional. Y le habíamos advertido que la competencia de República Dominicana en el sector textil iba a ser China y que deberían de tener cuidado con China. Pero en ese momento era la temporada de grandes recursos, de grandes economías, y pues no le prestaron atención a eso. Y le decíamos, en principio China se va a meter por prendas sencillas, el brasier, medio fondo, panty, pero China se va a meter después en el textil de alta calidad. Y no le tenían miedo. El tejido de punto. Así es, no le tenían miedo hasta que entonces China invadió los mercados y eso fue parte de la crisis previsible que tenía Zona Franca y que no lo quiso prever. Ahora, en base a esos problemas, han entendido y personas como Fernando Capellán, que además ha sido presidente de Adozona, creo que van en la línea correcta de recuperar parte de ese mercado por una cuestión sencilla, Pedro. Lo que tenemos o que debemos de tener presente son las ventajas comparativas. Y la ventaja comparativa lo que te dicen es qué tú puedes producir que otros no produzcan. O qué tú puedes producir que produzca mejor que los demás. O que pueda entregar más rápido. Así es. O que corresponda más a la expectativa del mercado, que ya no almacena tanto como antes. Así es. Sino que lo que ofrece son productos de temporada, con diseños específicos. Así es. Ya hay prácticamente cero almacenaje. Ya hay Entonces cuando tú dices, bueno, si vamos a ventajas comparativas, yo no puedo producir lo que yo crea, ni lo que yo quiera, es lo que me está diciendo el mercado. Así. Las distintas etapas que recorre el modelo, los verdaderos enclaves en los cuales se sustenta, lo mismo que la demostrada capacidad que muestran sectores básicos para compensar a los otros que entran en crisis, serán motivo de atención de las entregas que haremos en los próximos días.